Beraz, horreixei ekingo diegu, bere alakoan, 3 sari dira, alakoan banatzen ditugunak, eta utziko diozue, hasieratik hastea, eta lehen da bizi, enpresa bat aurkeztu nahi dizuet, zuek ondo ezagutzen duzu eta ezagutzen ez duenarentzat egin kontu, zein den aurtengo 2018 urte honetako ETEL lehen da biziko ETEL saria. La empresa Equide, un centro puntero en el sector de la ingeniería y en el desarrollo y fabricación de nuevos productos, alineado, por supuesto, con esa estrategia Industria 4.0. Una trayectoria de más de 25 años, desarrollo tecnológico en el servicio integral, diseño de producto, prototipado rápido, útiles de control y ahora también abarcando el campo de la visión artificial, ofreciendo soluciones globales. Eta posizionamendu hori lortzeko, geure lanbide zentroetako ikasleek zerresan handia dute. Oso aktiboak dira zentroengana hurbiltzen. Ongi dakitelako bertan aurkituko dutela enpresak dituen behar izanei erantzuten dakiten profesionalak. Etorkizuneko profesionalak eta jardunean dihardutenak. Enpresan bertan egiten duten prestakuntzan zein formazio dualean, gure ondoan dira beti eta ondorengo kontratazio maila ere oso altua da, beraz, asebetetzen duten espektazioaren erakusgarri ere bada. Beraz, horregatik guztiarengatik, ohorea da, 2018 urteko ETEL saria ematea, Equide enpresaria. Saria jasoko du Joseba Mandalunizek, bera, lehendakariak eta emango diona Arantxa Tapiak. Urteko lehen da biziko saria hauxe da, ezakit hitz batzuk egin nahi dituzun, aukera ere oraintxe duzu. Egun on guztiari, agintariak, ikasleok, lagunok, mila esker opari honegaitik, sari honegaitik. Zer, nahi dugu esan zerbait ondo egiten gaudela, noski. Ez gu bakarrik, baizik eta instituzioak, eskolak, lantegiak, alkarrik egiten gau, bakarrik ez da posible egitea. Baina aprobetxen nahi nuke momentu hau gure kezkak, gure eskaerak egiteko. Eta erdera zeingo dez, ez hobeto denok ulertzeko. Primero decía, darle gracias, que este premio no es fruto solamente de la empresa, sino que es, digamos, fruto de esa colaboración entre las instituciones, las escuelas y las empresas, evidentemente. Pero quería aprovechar este momento porque nosotros estamos en un proceso, en estos momentos, de un crecimiento de 20% anual, con una dedicación de 3 negocios que tenemos y con 6 plantas. Y nos está surgiendo un problema inmenso, que es que la gente, los jóvenes, no quieren desplazarse al exterior. Tenemos 2 plantas en el exterior, una en China, otra en México, y lo que les pedimos no es que vayan ahí continuamente para estar ahí, sino que les estamos pidiendo que a ver si estarían dispuestos para ir para 2 años. Y tenemos unas dificultades enormes. Y si queremos hacer el país, tenemos que tener, o por lo menos por parte de los profesores, ir inculcando a esta gente de esa posibilidad de que por lo menos acepten ir para 2 años fuera. Porque si no lo conseguimos eso, vamos a fracasar. Y esto solamente podemos hacer si en estas universidades como en las escuelas, por parte vuestra, estamos inculcando en todo este proceso. Nosotros cada año estamos cogiendo 10 personas, 8 o 10 personas de dual. Se están quedando en la organización aproximadamente el 70-75%, con contrato. Pero no solamente decimos, oye, pues un 30% se quedan fuera. No, es que no es un 30% que se queden fuera, sino que un porcentaje de ellos es porque se van a la universidad. Y otro porcentaje, evidentemente, porque esas empresas grandes, pues igual apetece más y se van. Pero no porque sea un fracaso, digamos, de la gente que viene. Estamos contentísimos, que no es lo que pasaba antes, sino que la gente que en estos momentos viene del dual, la verdad es que hay que decir que la mayoría, más del 90%, son gente muy buena. Eso es señal, digamos, que algo lo estamos haciendo bien en este país. Y solamente os pido, digamos, que para dar ese plus es que esa gente esté dispuesta también a ir a las plantas del exterior. Eskerrik asko danori.
Eskerrik asko. Mila esker. Argazkilari lankidek ere bere lana egin behar dute. Gero izango dugu, familiko argazkia ere egiteko aukera, baina badakigu gustatzen zaigula, momentu hau izatea. Ohore eta plazerra handia da hurrengo saria aurkeztea. Urtetako lanaren emaitza eta errekonozimendua delako. Eta hain zuzen ere holaxe izan da beti Euskadiko Parke Teknologikoen sarea beti zentroen ondoan izan delako. Nos acordamos de las jornadas que se hacen con los alumnos y con las alumnas, en ESO, en bachillerato, todo ese trabajo de acompañamiento que hacen de poner delante de sus opciones también la formación profesional. También nos acordamos, y hay que citarlo, esas jornadas estupendas que suelen hacer para acercar el mundo de la tecnología, de la ciencia, del emprendimiento, de la formación profesional a las chicas, que tanta falta nos hacen. Y en eso siempre tenemos cerca, tenemos al lado, a la red de Parque Tecnológicos de Euskadi. Beraz, horregatik guztiarengatik, 2018 urteko saria, parkeen sareari ematea ohore eta plazerra da. Eta saria jasoko duena, Itziar Epalza, sareko presidenteak, zuzendariak. Aurrera. Kristina, guri arte Andereak emango dio saria. Ezagutza partekatzea da parkearen beste zerregin handi bat, eta horretan ere beti lagun eta bidaide. Beraz, ohore handia eta ondo irabazitako saria da. Eskerrik asko, eta Itziar, bai, hemen txartuko dugu. Hitz batzuk egingo dizkiguzu, eskerrik asko. Sailburu Andreak, teleko presidentea, agintariok, lagunok, egunon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrik asko guri saria emateagatik. Sari hau, guretzat oso berezia da. Orain dela 10 hilabete, gure plan estrategikoa aurkeztu genuen. 8 lerro ditu eta 5. gazteen artean bokazio zientifiko teknologikoak sustatzea du helburu. Hoy hemos escuchado una serie de conclusiones y reflexiones que se han tratado. Reflexiones y conclusiones que nos preocupan, pero sobre todo nos ocupan a la Red Vasca de Parques Tecnológicos de Euskadi. Conclusiones y además elementos que están recogidos dentro de nuestro plan estratégico a 2020. Dentro de ese plan estratégico, favorecer las vocaciones científico-tecnológicas entre los y las más jóvenes es uno de nuestros grandes retos. Los parques tecnológicos de Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa acogen 511 proyectos empresariales y de agentes del entorno y del mundo del conocimiento y la tecnología y la innovación. Esas 511 empresas y proyectos son el 1% de la totalidad de la actividad económica que se desarrolla en nuestro país, en Euskadi. Ese 1% genera el 40% del gasto total de I+D de todo el país. Trabajamos 16.177 profesionales y yo diría que si hay algo que marca el ADN de las empresas que forman parte de la red de parques tecnológicos de Euskadi es el conocimiento y el talento. Y somos conscientes que en esas empresas, en estos momentos, porque así nos lo trasladan, tenemos dificultades. Tenemos dificultades para que ese tejido empresarial disponga del volumen de mujeres y hombres que necesitan en estos momentos nuestra industria. En este sentido, y por eso estamos aquí, uno de los proyectos que estamos desarrollando junto a ETEL e Ikaslan es el Foro de la Experiencia. El objetivo de este foro es despertar el interés de los jóvenes, de los y las jóvenes, en profesiones técnicas. El objetivo de ese proyecto es poner en contacto a todos esos jóvenes con empresas punteras de la red, despertar en ellos ese gusto
por la ciencia, la tecnología, esas vocaciones, por esos sectores. Este año han pasado ya más de 800 alumnos y alumnas por este proyecto. Nuestro reto, movilizar, informar, generar interés por todos esos sectores, generar interés hacia las disciplinas STEM. Trabajamos para apoyar el acercamiento del alumnado a la realidad científico-tecnológica de nuestras empresas. Buscamos generar espacios de relación entre ese alumnado y las empresas dentro de nuestro entorno. Bestalde, Euskadiko teknologi parkeen oraina eta etorkizuna 4.0 industriari estuki lotuta dator. Hurrengo urteetarako proiektu nagusietako bat teknologia parke berri bat martxan jartzea da. Ezkerraldea, mehatzaldeko kampusa 4.0 industriara bideratutako parke eredua. Dudarik gabe, sekulako erronka dugu aurretik eta Euskadiko parke teknologikoak gogor lanean jarraituko dugu, helburu hauek lortzeko. Eskerrik asko guztioi eta nola ez bereziki eteli sari honengatik. Mila esker bihotz-bihotzez. Eskerrik asko. Eskerrik asko hitzamengatik eta esandakoa, urtetan egindako lanarengatik. Denak behar zaituztet, holtza gainean, argazkia bukaerakoa, polipolitxa, atera didin, baino bat falta zaigu eta 3. saria da hori. Se ha implicado durante años, desde siempre, en ayudar al alumnado, a los chicos y a las chicas de la formación profesional para que puedan acceder a las empresas, para realizar su formación en esos centros de trabajo, en las diferentes modalidades en las que se ha ofrecido esta oportunidad. Y además, para ello, despliega todo su potencial de atractivo. Entre otras cosas, recordamos esas entregas de los diplomas de la formación de centros de trabajo, ahora también en Dual, y también, por supuesto, recordamos que es una colaboración indispensable para que el alumnado pueda realizar prácticas también en empresas fuera de Euskadi. Baina ez bakarrik hori, itsasargia ere pizten digu, askotariko ikerketak egiten dituelako, eta ikerketa horiek egiten dituen lan horiek guztiek izugarri laguntzen dute gure lana ere bideratzen. Lan hori gainera elkarlanean egiten da, Lanbide Heziketako gainerako eragileekin batera, eta zentro integratuak prestakuntza duela eta gisa bereko berrikuntzen alde egin duten eragileen artean nabarmena izan da. Por estas y por otras muchas razones, es un honor y un placer conceder este premio ETEL 2018 a la Confederación Empresarial Vasca Confebask. Recoge el premio Roberto Larrañaga, presidente de Confebask. Julen Elgetak ematen dio saria, etelen izenean eskerrak emanez. Hauxe da, nola hartu ezakigula, holaxe hartu behar da saria, etelen 2018 urteko saria, 3. Confebaskentzat. Roberto. Egun on guztioi. Bueno, gracias a ETEL y a sus 23 centros asociados por el reconocimiento de hoy. Es para nosotros un orgullo aceptar esta distinción, entre otras cosas porque supone para Confebask un acicate para seguir trabajando en algo tan gratificante como la formación de nuestra juventud y la competitividad de nuestras empresas. Sí me gustaría destacar que este premio lo recojo en nombre de todas las personas que tanto desde Confebask como desde sus asociaciones miembro, ADEGI, CEBEC y SEA, trabajan por la mejora de nuestra FP desde hace muchos años. Eskerrik asko a todos. Otra cosa que me gustaría añadir es que la formación profesional de Euskadi no sería lo que es hoy, un auténtico referente en Europa, si no fuera por la existencia y participación de los centros y de sus redes, que como ETEL contribuyen de forma decisiva al prestigio de una formación competitiva para nuestras empresas y de calidad para nuestros jóvenes. Son ya muchos años trabajando codo con codo
en favor de un modelo propio de formación profesional. Desde Confebask también podemos decir con satisfacción que hemos contribuido a involucrar a miles de empresas vascas en este modelo y aún con más orgullo podemos afirmar que hemos ayudado de manera decisiva a que en este largo intervalo de colaboración conjunta, más de 3 años, más de 200.000 jóvenes vascos hayan tenido su primera experiencia laboral en una empresa, algo que posteriormente redunda en su inserción laboral. Sin duda, la clave del éxito de lo que estamos desarrollando tiene que ver con algo tan fundamental como la mutua colaboración, y a 3 niveles. Primero, entre el centro educativo y la empresa, entre las asociaciones de centros y las asociaciones empresariales, una colaboración que favorece un gran acercamiento entre ambos ámbitos, entre lo que demanda nuestro tejido productivo y la formación requerida. Segundo, colaboración en el ámbito institucional, en organismos como el Consejo Vasco de Formación Profesional, donde definimos y consensuamos junto al Gobierno vasco las normas que sustentan nuestra FP, desde los múltiples decretos, pasando por los sucesivos planes vascos de FP y, cómo no, la Ley Vasca de Formación Profesional, que esperemos vea pronto la luz. Y tercero, la colaboración en el día a día en el diseño y desarrollo de programas de formación práctica en las empresas, tanto a nivel de Euskadi mediante las FCTs o la FP Dual, y a nivel internacional posibilitando estancias en empresas en el extranjero gracias a los programas Erasmus o Global Training. En todo caso, nos quedan todavía retos importantes. Acabamos de venir de Lehendakaritza, como ha comentado la consejera, en donde hemos presentado al Gobierno vasco y al Lehendakari nuestro segundo estudio sobre las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas para este 2018 y siguientes, y de los más de 30.000 puestos de trabajo que las empresas ofrecerán este año en Euskadi. Casi la mitad, el 48%, se ofrecerán para perfiles de formación profesional, y de estos perfiles casi el 70% relacionados con la industria. También hemos firmado con el Gobierno vasco un acuerdo marco por el empleo y la cualificación 2018-2020, con el objetivo de conseguir que ningún puesto de trabajo se quede sin cubrir. Y según nuestras estimaciones, las empresas vascas necesitarán cubrir en este periodo 100.000 oportunidades de trabajo. Así que, manos a la obra. Afortunadamente, contamos con la colaboración leal, estrecha y proactiva de asociaciones de centros como ETEL, con cuyo presidente, Julen Eleta, mantenemos una interlocución ágil, constructiva y franca. Solo desde esas premisas es posible construir lo que hemos construido, una red de centros educativos y un sistema de formación engrasados con las necesidades de nuestras empresas, lo que redunda en beneficio de los jóvenes, de la competitividad de las empresas vascas y, en definitiva, del bienestar de todos. Lo dicho, eskerrik asko por esta distinción y seguir trabajando conjuntamente. Mil esker. Eskerrik asko. Mila esker eta zorionak hirurei, eta eskerrik asko sariak banatzen eta lagundu diguzuenei. 2 urte barru, gutxi gora bera, hemen izango gara eta gurekin ere izango zaretelakoan. Eskerrik asko, jetxila nahi baldin baduzue. Mila esker, txaloa denontzat.